bienvenidos, ¿sí? A este maravilloso programa de 24 minutos en la historia. Estoy aquí con mis amigas y amigo para comentar sobre este camino de la historia que nos lleva a todas las efemérides, ¿sí? Puebleando por la historia, como dice el buen Álvaro. Y saludo a las niñas primero. Ana, buenos días. Buenos días, Fer. Muy bien, gracias. Querida Paula, ¿cómo estás? Hola, Nando, bien, gracias. Qué bueno. Puebleando por la historia. Me parece muy bien, Álvaro. Qué bueno. Bueno, pues hoy, un día como hoy, el jueves 29 de mayo, se celebra el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, también conocido como Día de los Cascos Azules. Primero, ¿son azules para que no les tiren o qué? Porque es el color de las Naciones Unidas, pero sí, como fuerza de paz. Sí. Útiles, prácticos, benéficos alguna vez, en algunos momentos, en algunas situaciones. Cascos ligeros azules en Yugoslavia y digo, han tenido sus escándalos por excesos. Desafortunadamente o afortunadamente los cascos azules son las fuerzas de paz que administran ayuda y coordinan otros cuerpos locales y globales, pero también los componentes de ejércitos que mandan como apoyo. Algunos son voluntarios, otros sí son más como enviados por sus ejércitos propiamente para salvaguardar la integridad del personal médico y demás. Entonces, sí cumplen una función esencial y sí han sido muy buenos en ciertos conflictos, como en el Canal de Suez en el 56, pero también ha llevado a abusos de poder y situaciones pues controvertidas, sobre todo por el lado militar. Y áreas grises como los que mandan pues, espías literalmente, operativos y demás. No, es que ustedes vivimos en un mundo complicado, ¿ok? Pero bueno. Es muy difícil, es tu día creo yo, porque somos humanos y Sí. finalmente alguien que los dirige Y dice... finalmente, ¿por qué se celebra hoy en día? Bueno, porque fue el inicio, en 1948, se conmemora el inicio de las primeras misiones de paz, en donde el Consejo de Seguridad de la ONU mandó a una misión de paz a una serie de observadores militares a Medio Oriente. ¿Para qué? Para que vigilaran... Pues sí, para que supervisaran un acuerdo de armisticio entre Israel, casual, y sus vecinos árabes. Entonces, incluye el actual Estado de Palestina, hoy sitiado. Exactamente. Y la Franja de Gaza. Pero bueno, es hacer conciencia de la importancia de la paz y, por ejemplo, durante los últimos 70 años, más de 1 millón de hombres y mujeres pues se han servido en 70 operaciones y más de 100,000 miembros de su personal militar, policial y civil de 125 países sirven actualmente en 14 operaciones para mantener la paz. Entonces, bueno, sí se ha prestado abusos y demás, pero también mucha gente pues ha arriesgado. Como por ejemplo ahorita se me viene a la mente la masacre de Ruanda. En Ruanda que fue en los años 90 que salvaron a los hutis, ¿no? Y había otra, eran los hutis y era... No, y pues bueno, en todas las zonas de conflicto hoy en día, en Abisinia, en Somalia, en la evacuación de las fuerzas norteamericanas en Afganistán. O sea, en realidad sí, vamos, hoy celebramos, festejamos y honramos a todos los que mantienen la paz y que ponen en riesgo su vida para hacerlo. Y bueno, porque para eso es el día. Y digo, pero no, sin obviar el otro lado oscuro, porque no somos inocentes, pero sí somos transparentes. Pero sí, se merecen realmente todo nuestro apoyo. Sigan así. Bueno, también es el Día Internacional del Everest. ¿sí? Del Everest. Y ahora te viene una efeméride del ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? por lo mismo. A ver, cuéntanos. Bueno, es el Día Internacional del Everest porque se conmemora la primera vez documentada de 2 personas que llegaron al Everest. Uno es un neozelandés llamado Edmund Hillary, que por subir al Everest le pusieron Sir, ¿no? Y el otro es Tenzing Norgay, que era un nepalí. Un Sherpa. Y este Sherpa había acompañado anteriormente a un suizo, que el suizo se quedó como a 300, 400 metros de llegar a la cima. Que es muchísimo. Es muchísimo. No, es que 300 metros, tú dices en 8,000 metros, pero son los últimos, son los más duros. Y era una expedición que hizo Hunt, que era un militar, y entonces era una expedición súper militar, y llevaban
un montón de cosas. Entre otras, llevaban 350 porteadores, 20 sherpas y toneladas de suministros. Y Hunt les había dicho a todos los que los acompañaban, incluyendo a Hillary, que es era un apicultor en Nueva Zelanda, que conforme vayan subiendo iba a decidir quiénes iban a encabezar la última tirada, ¿no? La última escalada. Y primero suben Tom Bordillon y Charles Evans y están a 100 metros de llegar a la cima. Sí, suena a nada, pero bueno, son 100 metros de llegar a la cima y empiezan a tener problemas con los tanques de oxígeno y Evans ya está totalmente agotado y entonces deciden regresar. Eso fue el 21 de mayo. Para días posteriores deciden que suban estos dos, Hillary, y Hillary se había hecho muy amigo de este nepalí, ¿no? Y entonces suben ambos. Llegan a la cima, ¿no? Hillary llega a la cima, pero bueno, llegan ambos a la cima en realidad y bajan. Y ya cuando bajan está lleno de periodistas y sobre todo hindús y nepalíes y quieren saber quién pisó la cima primero. Y se ponen de acuerdo en decir dicen, que nadie. Él. ¿No? Y hasta muchos años después, Tenzing hace una biografía que se llama El Tigre de las Nieves, porque subió muchas otras veces al Everest, y ahí ya dice, no, el que pisó primero es Hillary. Ah, sí fue Hillary. Sí, Lo reconoció. Lo reconoce. Fíjate que yo siempre pensé que el Sherpa es el que había No, logrado. al final en su biografía dice que no, que pisó primero Hillary, aunque habían quedado en que no iban a decir nunca quién. Y Hillary, cuando llega a la cima, busca rastros de estos dos anteriores que habían subido como en el 24, en el 24. que también eran ingleses. Y eran ingleses. Y se perdieron en la nieve. Y entonces cuando él llega a la cima dice, tiene que haber algo que si llegaron, debe de haber algo. Y busca rastros a ver si encuentra algo. Pero claro, hay que pensar que en el Everest, cada vez que hay los monzones en la India, se hacen unas grandes tormentas de nieve, mientras pues todo queda sepultado ahí y pues es muy difícil de encontrar. Y justo llegan como 3 o 4 días antes de que empiecen los monzones. Y se salvaron porque en algún momento yo leí que porque hacen están en un... Ay, ¿cómo le llaman? A donde se reúnen. Una base. La base. No, porque la base es abajo, pero luego paran un momento y en donde paran y hacen otra vez y dicen, vamos a escalar, vamos los últimos 100 metros y ya van con nada más van a escalar y regresar. Y entonces en ese momento era muy complicado. Decían, va a empezar a llover y a empezar bueno, no a llover, va a empezar las ventiscas y todo, que lo sacaban. Sí, y en realidad, ellos abren, o sea, los suizos empiezan a abrir, pero no llegan por por una ruta de hielo, ¿no? Le llaman la ruta suiza, ¿no? La ruta suiza. Y ellos toman esa ruta y luego hacen un paso que se llama el paso de Hillary, ¿no? Que como que hace, por lo que entendí, como un brinco, ¿no? Sí. Pero ahora ya son rutas muy establecidas. En esa época, pues no había rutas. De hecho, Hillary dice, ya vencimos a este monstruo, y él en su mente dice, nadie más va a subirlo. Y ahora se suben entre 800 y 900 personas al año. Sí, ya se ha vuelto algo muy... pero abrir camino. 3 diarias. Sí, y tienen una cosa muy especial. Piensen que hoy en día tenemos, además de aparatos de oxígeno mucho más sofisticados, y tenemos GPS, miles de cosas, pero además la ropa. Tienes una ropa térmica maravillosa, tienes impermeable, rompevientos. Es lo mejor cuando vas subiendo así, claro. ¿Sabes que subían con gabardina de algodón y suéteres de lana? Claro, era terrible, se congelaban. Hay menos 40 grados. De verdad, la ascensión es una maravilla. Pero bueno, pues con razón es el Día Internacional del Everest. Son 8.894 metros. Es el pico más alto, no el más difícil de escalar. ¿Cuál es el más difícil de escalar? Kanchenjunga, que también está en Nepal. Y es poquito más abajo, pero no es el más alto, y ese es el más difícil según los exploradores. Sí, ¿no? Es muy interesante esto, porque además piensa que se ha conquistado casi todo, y estos grandes montes
estas estas montañas se conquistaron hasta los 50. Hasta los 50. Es increíble, pero bueno. El más difícil es la Orizaba, aunque tampoco es el más No, alto. es el más alto. También es el Día Mundial de la Salud Digestiva. También es el Día Mundial de la Salud Digestiva. ¿Y eso en qué consiste? ¿En coma bien y sano? Pues más bien son como todas las enfermedades que tienen que ver con el aparato gastrointestinales. Y este año está dedicado a la acidez. Oh, ¿Así es? A la acidez. y creo que todo Una el mundo... perspectiva global es la de Ok, este año. Ok. Y creo que la acidez todos la padecemos en algún momento. En algún momento de En algún sí. momento. Sí. Bueno, pues entremos en materia. En 1864, un día como hoy, al desembarcar en el puerto de Veracruz, Maximiliano de Habsburgo lanza un manifiesto al pueblo mexicano en el que expone sus intenciones de encabezar el imperio de México. Ya habíamos platicado, ¿no? Días Ya. previos de la llegada de Maximiliano y de Carlota al puerto de Veracruz, pero bueno, desde antes de que llegue a México Maximiliano, hay una anécdota en donde le platica a Carlota, ¿no? Ya viajando, ya embarcados y cruzando el Océano Atlántico, emocionadísimo de que ya le había escrito a Benito Juárez, no, para invitarlo a que formara parte de su gobierno y de su gabinete. Y él estaba muy entusiasmado, claro que cuando Juárez, ya también se había comentado, recibe esta carta, se muere de la risa. Se Y dice, pitorrea. bueno, a ver, pues aquí el presidente, pues soy Soy yo, yo. ¿no? O sea, pero ¿qué le pasa? Me hubiera Pero encantado bueno, redactarle una respuesta. sí, no. Buenísimo. Y Mira, aquel que era tan el ingenuo. puesto que usted está aplicando ya está ocupado, pero si quiere aquí venir a la puerta a anunciar a los que entren, se va a ver muy bien su barba, yo creo. Sí, tal cual, pero bueno, como nos pinta la historia, Maximiliano, un hombre demasiado ingenuo, pues cuál, ¿no? O sea, llega Idealista, México, ya es una idealista. república, ya hay un presidente, como de que tú llegues a formar un imperio, y lo más curioso, ¿no? Que las ideas de Maximiliano son totalmente acordes y coinciden con las ideas liberales y con las leyes de reforma de Benito poco Juárez. más. Sí, en algunos Muchísimo sentidos, más. sí. Porque él habla de al indígena hay que darle su lugar, hay que reducir la jornada de trabajo. Y bueno, sabemos todos que en el fondo de su corazón, pues Juárez era muchísimo más Más conservador, conservador. que Maximiliano. Pues es que pero, son pues, productos, bueno. o sea, Juárez es producto de una ultraconservadora Oaxaca que vive mirando al pasado, yo digo, hasta muy recientemente, y Maximiliano viene pues del corazón de la ilustración europea, post-revolucionaria francesa, os digo, cuando ya hay esas ideas en su entorno de ellos ya eran muy, muy en boga, muy asimiladas, entonces sí, claro que él era mucho más liberal, incluso en su vida privada. Era más Sí. liberal Bueno, dentro de los Habsburgo, además es de Sí. los más liberales porque Sí. él no está obligado a reinar. Claro. Sí. Entonces, normalmente, Es lo más si lo opina. vemos en la historia, en las monarquías, en las casas reinantes, normalmente hay uno Sí. que ya está, ya Destinado. Ya está, avanzado. sí, O sea, está hasta designado. han hecho al príncipe William y compararlo con Harry. sí. Y Harry vale. le vale, ¿no? El que tiene la bronca es mi hermano, yo no. Por eso fue tan cuando abdica, ¿sí? Eduardo, ¿sí? Acaba Sí. con el hermano, porque el hermano Jorge, él, Tenía su hombre, no pasa, familia, su tenía familia su no pasa vida. nada y demás, y le cambia la historia a todos, no tiene hijos, se va a las Bahamas durante la guerra, le deja la bronca Sí. y entonces cambia Le la deja la historia. víbora chillando de una guerra que ellos sabían que venía. Que venía, porque además ellos habían ido a Alemania, ellos habían pues estado con tienen- el Führer, sí, era algo muy sí, especial. sí. Lo mismo le pasa un poco a Maximiliano. Maximiliano es un soñador, es un hombre, es un liberal, es un hombre Era entre que la no oveja está negra y el hecho. inútil de la familia. Sí, ¿verdad? porque su tía, Así la lo mamá, veía. tiene muchos problemas con él, Sí, precisamente. no sabían qué hacer con él, la verdad. Y él Verdaderamente. él sí sabe, Maximiliano, y está seguro que pues no le van a pasar estas cosas de que le No, va a tocar a mí no me gobernar pasa. Austria. Y le No. pasó un poco más difícil. Bueno, No, pues, pues acabó muy mal. pues en 1864 desembarcó. ¿Sí? En 1903 en París, Igor Stravinsky estrena su ballet La consagración de la primavera, que provoca una revuelta.
Sí. No, sí. Aquí la tenemos compartida en ello porque yo tengo la primera parte y ella tiene La segunda. la divertida. La parte divertida. No, lo que pasó aquí es que sí fue mucho escándalo porque rompe con el ballet tradicional, ¿no? Tanto en la música como en la coreografía. Entonces, Stravinsky utiliza instrumentos que son inusuales, rompe con lo lineal y aquí el coreógrafo que fue Nijinsky, muy de acuerdo con Stravinsky, rompe con al bailar con esta forma suave que todos conocemos del ballet tradicional. Entonces él opta por movimientos que son de lo más bruscos, que son angulares, que incluso son grotescos. Y al llevar a cabo este ballet, pues se recurren a estos ritos paganos. Ajá. Paganos y primitivos y viscerales. Entonces, bueno, se estrenó en el Campos Elíseos, la gente que lo fue a ver, mucha gente estuvo feliz porque dijo, ay, es algo diferente. Aunque es un ballet ruso. Es un ballet. Sí, finalmente, claro, ¿no? claro. Pero fue en París, ese- en los Campos sí, Elíseos. Ajá. Entonces, la gente, pues hubo gente que estuvo feliz y otra gente que hizo muchísimo escándalo. Ujú. Sin embargo, pues ya Ana nos tiene la segunda parte. El público calificó a la obra como una hilera de lolitas de rodillas flexionadas y largas trenzas que saltaban y se sacudían en vez de bailar. Y lo que provocaba es justamente lo que nos dice Pau, es que estaba este público como muy aristócrata, muy rico parisino que esperaba un ballet tradicional, y estaban todos estos bohemios que ya estaban por estas ideas más modernas, y entonces hubo un confrontamiento entre el público, pero terminó lanzándole cosas a los músicos, ¿no? Todo lo que encontraban a la mano se lo fueron lanzando a los músicos siguieron tocando hasta que llegaron al primer movimiento, y entonces entró la policía, arrestó a 40 personas, se las llevó y siguieron con la obra. Ah, sea, yo les quiero, igual. yo quiero ir a un ballet así. Pero Sí, que- porque pero- los ballets son muy tranquilos. Tranquilos. además, Pero no si lo pasa ves bien, nada. qué punk, ¿no? Pues es una escena realmente punk. Eso es ¿no? un performance. Yo tengo particular orgullo y es una banalidad, pero Igor Stravinsky nació el mismo día que yo. No soy vampiro, nada más el 17 de junio. Se lo pueden festejar porque de ¿Cuándo? hecho es El un día. 17 de Ya va a Junio, ser que de hecho pronto. viene. Ah, ya ya, puse ya. esa atrásito que yo. Así es. Mira. Bueno, 10 días. Bien, Ah, bien. bien. Y entonces, ahora, Feliz pero Stravinsky, pre-cumpleaños. a ver, Stravinsky, lo que pasa es que lleva su obra por toda Europa. O sea, Stravinsky tiene un gran... Y los dos, Una gran Stravinsky y Nijinsky, van a acabar en Nueva York. Y Nijinsky va a ser la escuela de Nueva York. Va a ser el- Que si hay 3 capitales del ballet en el mundo, son San Petersburgo, París y Nueva York. Bueno, oye, Y- perdónenme, y pero a estilos los de ballet. ingleses No, acaban de hacer, mis amigos ingleses. Sí, pero digamos que la escuela inglesa se pasa de sutil y las diferencias que se han marcadas, en particular el interplay entre París o sea, entre Rusia y Francia, en el desarrollo del ballet, que es una competencia muy curiosa, que incluyó hasta secuestro de coreógrafos, bueno, todos los trucos sucios para robarse artistas. Tuvo una evolución muy interesante, pero, o sea, ahí hay 2 escuelas reconocibles, ¿no? Y digo, no, sin demeritar a Londres y además sin ser yo experto en nomás, tengo muchas amigas que les gusta mucho el ballet. Saludos a todas las que alguna vez han bailado ballet. Que además los- es una tradición que Y los que han bailado. Los dos que me... es una tradición que en algún momento, para imbuir el concepto de la música en las mujeres, se hace que bailen ballet. Era algo muy clásico. De niña bien, Sí, que bailaran elegante. elegante y demás. Sí, Distintivo. hoy en día se ha perdido bastante eso y había 2 escuelas, ¿sí? Nos queda un minuto para comentar rápidamente. En 1942, en Colonia, la Real Fuerza Aérea Británica lanza su primer brutal bombardeo. Aproximadamente 1,000 aviones lanzaron 1,455 toneladas de bombas, destruyendo 243 hectáreas, 600 acres de casas y matando 486 civiles. Pierden su hogar 59,000 personas. Es que piensen, 59,000 personas que pierden su hogar en un bombardeo. Que la ciudad... Es Bueno, equivalente a la un guerra gran es terremoto en terrible. una ciudad, en un solo bombardeo. Aquí se empieza a desarrollar un fenómeno que después se va a ver en otros bombardeos. Se hacen una especie de tornados de fuego
la fuerza de convección jala el aire, hace incluso que la gente no pueda huir, o sea, que una fuerza de succión y carboniza cuadras enteras, o sea, se mueve como un tornado y destruye todo lo que toca en una época en la que también el grueso de la construcción todavía se hacía mucho de madera. Era terrible. Bueno, Y de ahí sobrevive la catedral de Colonia, que sigue destruida en memoria de... las guerras son una barbarie, es una salvajada. Pero eso platicaremos después y acerca de otras cosas muy interesantes. No se vaya, prepárese un café y regrese con nosotros. Bienvenidos nuevamente, porque tenemos todavía muchas cosas muy interesantes que platicar con ustedes de toda esta historia del mundo tan convulsa y demás. Estábamos platicando ahora fuera de cámara que en 1919 los científicos Arthur Eddington desde la isla de Príncipe, cerca de África, y Andrew Crommelin desde Sobral, al norte de Brasil, comprueban y posteriormente confirman la teoría de la relatividad general de Albert Einstein mediante la observación de un mismo eclipse solar total. No entendemos nada, nos puedes Está explicar. increíble la historia, porque además, como buena historia, tiene un montón de chismes. Okay. En primer lugar, Albert Einstein es un chico muy joven, un físico muy joven, y es alemán. Y estamos terminando la Primera Guerra Mundial, y entonces hay, por un lado, un sentimiento muy patriótico de los alemanes, y por el otro lado está el sentimiento global de todo lo alemán es terrible, es pésimo, son una porquería, ¿no? Entre todo eso hay una serie de científicos que se llaman los internacionalistas, que dicen la ciencia no tiene que ser de un país o de otro, tiene que ser global y tiene que ser para todos. Y entre esta lucha están los que dicen que Albert Einstein acaba de romper pues toda la física clásica que venía desde Newton, ¿no? Entonces los ingleses están como muy abrumados porque Newton es Newton y es el inglés que prácticamente nos explica la gravedad y demás. Y este chiquito de 20 y tantos años decide de repente decir, ay, pues en realidad así no es. Y el tiempo y el espacio no se mueven como Newton lo explicaba, ¿no? A mí me pasa una cosa con Einstein o con los científicos. Madame Curie es una anciana. Y no es cierto. No es Fue cierto. una mujer joven que de Antes joven hizo. se veían, tenían 20 y se veían. Porque por las pero fotos también, que conocemos. Pero también Einstein, moda, ¿no? para mí Einstein es un viejo cuando está en Princeton ya con sus cabellos cabellos. todos blancos y demás. Entonces me parece algo cuando dicen que a los 22 años ya había logrado algo, dices, pues era un poco un hombre brillante. Era un hombre muy brillante. Muy brillante. Síguenos contando. Y bueno, Einstein sí dice, bueno, el padre de la física sigue siendo Newton, ¿no? Él me dio las bases para llegar a esto. Pero, pues tienen que comprobar la teoría de la relatividad, que es muy complicado comprobarla porque justamente cómo compruebas que el espacio y el tiempo se mueven de un poco de manera relativa. ¿Se acuerdan? Bueno, han visto estos... Con un GPS y un reloj, bueno. Pero han visto estos cuadrículas, Sí. ¿no? Que representan el espacio y si tú pones una esfera, ¿no? Entonces se mueve, ¿no? O sea, cae, digamos, por el peso de la esfera, esa es la gravedad. Ahora, esa es la parte teórica. ¿Cómo lo compruebas de una manera práctica? La única manera de comprobarlo era viendo alguna estrella que su luz atravesara por la gravedad del Sol y entonces cambia la trayectoria, ¿no? Así es. Pero ¿cómo vas a Con poder razón no ver? lo podíamos explicar. ¿Cómo vas a poder ver al Sol? De una luz. Exacto. ¿Cómo puedes ver al Sol y ver una estrella que está atrás del Sol cuando la luz del Sol es tan potente? Entonces la única manera de comprobarlo es en un eclipse, pero tenía que ser un eclipse perfecto, en el que además atrás del Sol estuvieran unas estrellas que tuvieran la cantidad de energía o la luz, Suficiente, ¿no? sí. Para reflejarse a través. Y justamente esto pasa en 1919, y entonces empiezan a ver dónde va a ser el lugar perfecto para ver el eclipse.
y descubren que es en un pueblito en Brasil, Sí. pero como son dos científicos que están compitiendo, uno para decir que no, que en realidad Einstein se equivoca, y el otro porque es un internacionalista y decir, claro que no, la ciencia es de todos y vamos a comprobarlo. Entonces deciden que no puede ser solo en Brasil, tiene que haber otro punto, y entonces escogen la isla del príncipe, isla de príncipe. Crommelin. Ajá. No, Crommelin Está en la isla y entonces mandan equipos ok. y mandan equipos que además sean no interdisciplinarios, sino de las dos corrientes, para que ninguno Sí, vaya a balancear. decir lo contrario del otro. Objetivo. Y entonces, ahorita les vamos a poner una imagen y entonces está el sol, están aquí unas estrellas y lo que va a pasar es que las estrellas lanzan su haz de luz, digamos, bueno, no lo lanzan, pero emiten. Bueno, Al llegar a la gravedad que se genera alrededor del Sol, esta se refleja y entonces Se gira, desvía. se desvía y entonces llega a la Tierra y la pueden observar, ¿no? Así es como comprueban la teoría de la relatividad. Y los dos equipos dijeron, no, pues ni hablar. Los Sí, dos tenían equipos razón. dijeron Ah, ni sí. hablar, y Einstein da una frase muy linda que dice: mi teoría fue comprobada. La pregunta planteada por mi mente fue respondida por el cielo luminoso de Brasil. Ah, qué belleza. No, pero Einstein tiene muchas frases. Busquen, es Y en magnífico todos los lo que ámbitos. tiene Y en todos los campos, ámbitos. ¿no? y no es todas un- las que ven en memes de internet. Son frases de Son Einstein. de Einstein. Pero en educación tiene mucho. Es un hombre, pero es un hombre de paz, es un hombre que entiende la vida de otra forma. De otra Sí, forma. es un hombre fantástico. Sí. Sí. Y termina en Princeton, ¿verdad? Termina en Es Princeton, sí. en los Estados Unidos, En los ahí Estados muere, Unidos. ¿no? Bueno, pues también esto me encanta a mí, porque a mí la arquitectura me encanta. En la Ciudad de México es inaugurado el Estadio Azteca, obra arquitectónica de Pedro Ramírez Vázquez, con una capacidad de 104,000 localidades, lo que lo convierte en el segundo más grande del mundo después del Salt Lake Stadium en India. Bueno, y también Maracaná era Sí, gigantesco. bueno, nada más como dato fue en 1966. Ah, Y dijiste perdón. toda la historia. Pero bueno, en Es 1966. un año más viejo que yo. Este estadio al que ya le han cambiado 20 veces el nombre y ahora viene otro cambio. Y viene luego otro cambio. Así es que ya mejor ni los digo. Pero para no confundir. arquitectónicamente, piensen que arquitectónicamente es un hito en la historia en México. Pedro Ramírez Vázquez tenía una maravilla. Era un tenía magníficas ideas y armaba equipos maravillosos. Y él es el encargado en 1968 por el presidente Díaz Ordaz, que no es santo de mi devoción, pero que lo organizó muy bien, de organizar unas Olimpiadas que sorprendieron al mundo. Así Cómo es. México iba a poder armar unas Olimpiadas, y organizó él obras maravillosas, ¿no? El Palacio de los Deportes, o sea, grandes obras, la Alberca Olímpica, esa arquitectura de primer nivel. Siempre en México Es el hemos estadio sido universitario. arquitectos de primer nivel. El estado universitario es más antiguo. Sí, Sí, es más antiguo. Pero lo Sí, adaptaron. lo adaptaron y demás para poder hacer la inauguración ahí y el cierre, pero realmente es una maravilla de arquitectura. Ciudad universitaria en la Ciudad de México, desde donde grabamos nuestros programas, es un hito en la historia, entonces es muy Y se apoyó de interesante. otro arquitecto, bueno, tú no me dejas mentir, ¿no? Rafael Mijares Alcerreca. Sí. Él fue también, bueno, bajo la dirección de Ramírez Vázquez. Sí, Ramírez Vázquez fue el director y firmó todos los proyectos. Al final dices, todo es de Ramírez Vázquez. No, hay muchas pero cosas. bueno, coordinó, ¿no? Tuvo Coordinó. arquitectos. Arquitectos de todos Sí, lados. es que él estuvo, pero me imagino que sí, bajo la dirección de Ramírez Vázquez. Mijares Félix Alcerreca. Candela está dentro de ok, todo sí, ese sí, equipo. sí. Hizo un equipo maravilloso. Me dice mi productora que me quedan 3 minutos, ¿sí? Y quiero platicar de dos que me ayuden con dos efemérides. Uno es que en 1982, ahora sí dije el año, ¿sí? La banda británica Queen da un concierto en Elland Road, el estadio de Leeds United. Así ¿sí? es. Y que yo comenté antes, ¿no? Ese no es en Londres, ¿verdad? Y me No, dijiste, es, no. Es una ciudad industrial más al norte, Ujú. a medio camino de Edimburgo. Y es muy interesante esto, sobre todo para los fans mexicanos, porque venía Queen. La gira que hizo a Sudamérica de Hot Space fue en preparación a esta,
donde es un concierto, en una gira, en el mejor momento de la voz de Freddie Mercury, en un disco, el Hot Space, que no fue el favorito de mucha gente, de hecho fue una decepción para muchos, pero le abrió Heart, que cierra con algo que después se volvería una tradición también de las hermanas Wilson, con su clásico Barracuda y Rock and Roll de Led Zeppelin, que lo tocarán en su tributo, Teardrop Explodes y Joan Jett and the Blackhearts, que acababan de estar en primer lugar con I Love Rock and Roll, entonces se pueden imaginar ustedes el momento de I Love Rock and Roll a We Will Rock You. Roger Taylor hace la voz de David Bowie en Under Pressure y es un concierto de esos que se volvió icónico, digo, fue la gran cosa para Liz en su momento, pero parte de una gira de más de 50 fechas, pero tuvo algo como de magia, ¿no? Lo que se conjuntó allí. Heart es un grupo que en México no es muy famoso, por llamarlo de alguna manera, solo los grandes conocedores, a las hermanas, y es fantástico. Sí. Bueno, me queda un minuto y no quiero, esta efeméride ya nos la habíamos brincado. Anne O'Hara McCormick, periodista estadounidense de origen británico, en 1954 es corresponsal extranjera del New York Times en una época en que ese campo era exclusivamente para hombres, gana el premio Pulitzer al mejor corresponsal, convirtiéndose en la primera mujer en recibir un premio Pulitzer. Un premio Pulitzer. ¿Y por qué fue? O sea, ¿por qué Pues reportajes? en realidad series? es por su carrera. Por su Ok. trayectoria. Por su trayectoria. Bueno, pues eso fue todo, ¿sí? Los esperamos mañana con otro camino por la historia y me despido. Hoy primero de María, que hoy no la saludé. María, gracias por acompañarnos y ayudarnos en todo esto. Anita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, muchísimas Gracias, gracias. Álvaro, gracias. Y a Nos vemos. ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en otro puebleo por la historia. Está mucho gusto. ¿Listo? Ya. Primer programa listo. Uno listo. Muy